en vivo. Vamos a comenzar este recorrido informativo hablando de las tensiones que se viven en el Caribe y también de las reacciones de diferentes países. En el caso de China, se ha comprometido a brindar respaldo político y asistencia a Cuba frente a las reiteradas advertencias de Estados Unidos. La Cancillería china acusó a Washington de ejercer presiones que a su juicio ponen en riesgo la paz y la estabilidad regional. En este sentido, Beijing reiteró su apoyo a la soberanía de la isla caribeña. Instamos a Estados Unidos a que deje de privar al pueblo cubano de sus derechos a la supervivencia y el desarrollo, a que deje de socavar la paz y la estabilidad regionales, detenga sus acciones que violan el derecho internacional y levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba. China seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la asistencia que sea posible. Desde La Habana, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que el país mantiene su capacidad defensiva como mecanismo de disuasión ante posibles acciones externas. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática con Estados Unidos. La dirigencia cubana insiste en que está preparada para proteger su integridad nacional. El presidente Donald Trump intensificó sus advertencias tras los hechos ocurridos en Venezuela el 3 de enero. Washington pidió a la isla aceptar un acuerdo sin detallar sus condiciones y advirtió sobre el corte de petróleo y apoyo financiero. Vamos a hablar ahora de temas más económicos y comerciales. La Unión Europea e India firmaron un acuerdo más de 2 décadas de negociaciones. El pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de cerca de 2.000 millones de personas. Ambas partes lo presentan como un paso estratégico en un escenario global complejo. En todo el mundo se le conoce como la madre de todos los acuerdos. Este acuerdo ofrece grandes oportunidades a los 1.400 millones de habitantes de India y a millones de personas en los países europeos. El primer ministro indio Narendra Modi resaltó que el acuerdo abarca alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto mundial y casi un tercio del comercio global. El entendimiento busca reducir el impacto de la competencia china y del conflicto arancelario impulsado por Estados Unidos. Bruselas e India apuestan así por mayor estabilidad económica y previsibilidad comercial. Las autoridades europeas confirmaron fuertes recortes de aranceles en India para vehículos y otros productos industriales y alimentarios. A cambio, Nueva Delhi espera impulsar sus exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y artículos de cuero. El acuerdo marca un nuevo equilibrio en las relaciones económicas entre Asia y Europa. Y vamos ahora con una noticia muy importante en las últimas horas que abre una oportunidad para cientos de miles de personas. El gobierno de España aprobó un plan de regularización migratoria que podría beneficiar a unas 500.000 personas, en su mayoría latinoamericanas y entre ellas venezolanas. La medida favorece a quienes llegaron al país antes del 31 de diciembre de 2025 y han permanecido al menos 5 meses al momento de solicitar este trámite. El proceso permitirá acceder a residencia legal y empleo en cualquier sector y región del país. La ministra de Migraciones explicó que las solicitudes podrán iniciarse desde abril y hasta el 30 de junio. El plan marca una excepción dentro de la Unión Europea, donde varios países más bien han endurecido sus políticas migratorias. El Ejecutivo español apuesta por una integración laboral ordenada frente a la escasez de mano de obra. La iniciativa fue aprobada mediante un Real Decreto, un mecanismo constitucional que no requiere votación parlamentaria. La decisión responde a una propuesta ciudadana respaldada por más de 600.000 firmas y unas 900 organizaciones sociales. El gobierno del socialista Pedro Sánchez defiende la regularización como una respuesta humanitaria y económica. Y pasamos a hablar ahora de un tema delicado que ha sido noticia en los últimos días, porque agentes migratorios desplegados en Minneapolis comenzaron a retirarse de la ciudad este martes. El alcalde Jacob Frey informó que parte de los funcionarios federales dejarían la principal urbe de Minnesota, aunque sin precisar cifras. Este es un tema polémico en este momento en la sociedad estadounidense. También se ha confirmado la salida del jefe de la patrulla fronteriza que lideraba las operaciones en la zona. Mientras tanto, continúan las investigaciones por el fallecimiento del activista Alex Preti, un enfermero de 37 años que grababa un operativo y perdió la vida durante su detención.
A este caso se suma el de René Good, activista y madre de 37 años que murió dentro de su vehículo el pasado 7 de enero. Ambos hechos han generado conmoción, denuncias públicas y protestas en distintos puntos de la ciudad. El gobierno del presidente Donald Trump ha respaldado la actuación de los agentes federales y ha calificado a los activistas como una amenaza a la seguridad. Sin embargo, sectores de la población exigen justicia y transparencia en medio de un clima de alta tensión social. Las autoridades aseguran que las pesquisas seguirán hasta esclarecer plenamente lo ocurrido. Y en este particular, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como lamentable el fallecimiento de un activista que protestaba contra la policía migratoria en Minneapolis. Sin embargo, descartó la renuncia de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pese a las críticas de la oposición demócrata. El caso ha intensificado la tensión política y social en esa ciudad. Noem señaló al enfermero Alex Pretty, de 37 años, como una amenaza violenta luego de que fuera abatido por agentes de la patrulla fronteriza durante una detención irregular. Las autoridades confirmaron que Pretty portaba un arma legal con permiso vigente. En medio de la crisis, Trump anunció cambios en el mando migratorio en Minneapolis y designó a Tom Homan para reemplazar al jefe local de la patrulla fronteriza. Seguimos hablando de Estados Unidos, pero de las tensiones que tiene la administración Trump en este momento con el actual régimen iraní, pues Estados Unidos anunció un amplio ejercicio de su fuerza aérea durante varios días en Oriente Medio y ha reforzado su despliegue militar con la llegada de portaaviones USS Abraham Lincoln a la región. La medida ocurre en medio de crecientes tensiones con Irán, marcadas por la represión de protestas opositoras y un clima de alta presión diplomática. El Comando Central aseguró que la presencia busca sostener la seguridad y estabilidad regional sin revelar ubicaciones precisas. El presidente Donald Trump afirmó que Washington mantiene una fuerza naval significativa cerca de Irán y sostuvo que Teherán estaría interesado en negociar, al asegurar que hubo varios contactos previos. Desde la República Islámica, el presidente Masoud Pezeshkian cuestionó las advertencias estadounidenses y advirtió que solo generan inestabilidad, en conversación con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Además, altos mandos iraníes alertaron que considerarán hostiles a países vecinos si sus territorios son usados para conflictos armados. Irán atraviesa una ola de protestas iniciadas a finales de diciembre por la crisis económica que derivaron en un movimiento amplio contra el régimen instaurado en 1979. Organizaciones de derechos humanos denuncian miles de víctimas tras la represión, acompañada de un apagón total de Internet. En este contexto, las señales de Washington sobre una posible intervención elevan la incertidumbre en la región. Igualmente, en Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró este martes que Israel mantendrá el control militar sobre Gaza y seguirá trabajando para el desarme del grupo Hamas. La declaración se produjo durante la entrega del cuerpo del último rey israelí en la franja y en medio de crecientes tensiones también con Irán. Netanyahu enfatizó que la seguridad de Israel abarcará desde el río Jordán hasta el mar, incluyendo Gaza. El mandatario advirtió que no permitirá la entrada de fuerzas turcas o cataríes ni el establecimiento de un Estado palestino en la Franja de Gaza. Subrayó que la apertura del paso de Rafah, fronterizo con Egipto, se realizará únicamente bajo supervisión del ejército israelí en ambos sentidos. La medida busca mantener control absoluto sobre los movimientos y garantizar la seguridad en la región. Netanyahu definió victoria total en Gaza como condicionada al regreso de todos los rehenes, al desarme del grupo y a la desmilitarización de la franja. Bueno, vamos a cerrar con un tema distinto. Ha sido reseñado en la prensa internacional el famoso reloj del apocalipsis que avanzó este martes a su punto más crítico desde su creación, al quedar a solo 85 segundos de la medianoche, el umbral simbólico del colapso global. La decisión del Boletín de los Científicos Atómicos se adelanta 4 segundos respecto al año pasado y refleja un deterioro acelerado del escenario internacional. Vamos a ver.
Los conflictos se intensificaron en 2025 con múltiples operaciones militares que involucraron a estados con armas nucleares. El último tratado restante que regula los arsenales de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expira la próxima semana. Por primera vez en más de medio siglo, nada impedirá una carrera armamentística nuclear descontrolada. El comité que evalúa el reloj incluye a expertos de alto nivel, varios de ellos ganadores del Premio Nobel. Los científicos alertan que las principales potencias, entre ellas Estados Unidos, Rusia y China, muestran una conducta cada vez más confrontacional y nacionalista, lo que incrementa los riesgos globales. Señalan además que las decisiones unilaterales y el alejamiento de acuerdos multilaterales han debilitado los mecanismos de cooperación internacional. El boletín también advirtió sobre niveles históricos de emisiones contaminantes responsables del calentamiento global. El reloj del apocalipsis, creado en 1947 por figuras como Albert Einstein y Robert Oppenheimer, nunca había estado tan cerca de la medianoche. Y con esta información no tan alentadora para el escenario global, cerramos la revisión de las noticias internacionales esta mañana en Primera Página. Son las 6:46 en Caracas. Hacemos la pausa y al regreso el primer invitado el día de hoy.